tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Él es Miguel Ramiro, actor, compositor y judoka. No es cierto, no es judoka, es profesional en Aikidoka. Aikido. 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 Y hoy nos va a hablar de algo muy especial que tiene que ver con su esencia, con su historia, con su camino, con lo que ha pasado, con lo que ha crecido y con lo que ha vivido. Tenemos a Miguel Ramiro que se conecta desde Madrid, España, y que nos va a hablar también de cómo, ya nos va a contar de qué nos va a hablar, pero de cómo podemos transformar desafíos en oportunidades, y eso es precisamente lo que muchos estamos haciendo hoy, independiente de todo lo que pasa. Bienvenido, Miguel Ramiro, ¿cómo estás? Pues nada, bien, aquí confinado en casa y aprovechando para profundizar en todo aquello que pueda profundizar para desarrollarme, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, tú me comentaste o me preguntaste sobre qué me gustaría hablar, ¿no? Y entonces hay un concepto que ahora estoy trabajando mucho y estoy profundizando mucho, que es el concepto de la repetición. La repetición como herramienta para poder dominar prácticamente cualquier cosa a la que uno se enfrente, ¿no? Es muy clásico cuando uno empieza algo, cualquier tipo de actividad o un emprendimiento, y cuando no le sale bien a la primera o a la segunda, pues piensa que simplemente no sirve, ¿no? Cuando está obviando cómo funciona el proceso del aprendizaje, y para que un sistema integre algo, digamos, lo tiene que hacer muchas veces para que el cuerpo aprenda a hacerlo, ¿no? Entonces yo, como estudiante de música, estudiante de Aikido y actor, he descubierto que la repetición en los procesos, trabajando bien la repetición, porque la repetición tiene una serie de reglas para que sea práctica y para que sirva, ¿no? Es una herramienta súper potente para poder terminar haciendo bien cualquier cosa. Excelente. Antes de llegar como a ese tema a profundidad que vamos a hablar, que es el tema de la repetición, y coincido bastante contigo, piensa en términos de lo que quieras la persona que nos está escuchando, y si ves a alguien que es un gurú o un maestro en algo, ten por seguro que además de que es algo que le apasiona y le gusta, lo ha practicado y lo ha repetido por, si no es cientos, miles o millones de veces. Y eso que ves hoy es resultado de una práctica constante. Pero antes de entrar a eso, Miguel, cuéntanos un poquito de tu viaje. Tu viaje, ¿cómo fue que llegaste a la música, a la actuación, la práctica del aikido, lo que tuviste que vivir para poder hoy día tener, no sé, un comercial, un disco grabado, el rango que tienes o no sé cómo se dice en aikido, pero cómo fue todo este proceso y cómo fuiste conectando toda esta evolución? Se fue conectando de una manera muy fluida. Yo no pensé en esas conexiones, simplemente fueron apareciendo, ¿no? Aquí el tema es seguir tu intuición y seguir tu corazón. Si aprendes a seguir a tu corazón, vas a empezar a ver señales que te van a abrir nuevas puertas, ¿no? El Pero ¿qué resto vino es, primero? ¿Qué vino primero? ¿La música, la actuación, los artes marciales? ¿En qué yo desde, momento Miguel dice, parce, esto es lo que quiero? O, hostia, tío, por acá es mi camino. es que fueron diferentes momentos. Yo me considero, si miro hacia atrás, que siempre he sido una persona muy creativa desde que era pequeño. Ya hacía grabaciones con los casetes de doble pletina y cantaba y me hacía como coros gospel, ¿no? y luego dibujaba muchísimo, y luego pues en la adolescencia me entró curiosidad por el tema del teatro. Y cuando lo probé, me enganchó. Es que me enganchó profundamente. Entonces no he podido quitarme en 24 años. El resto ha sido una cosa de insistir. Volvemos a la repetición, ¿no? El cómo he llegado ahora a poder optar a trabajos de cierta envergadura ha sido porque llevo 24 años repitiendo procesos, ¿no? Repitiendo tanto la práctica actoral como el cómo venderse, y entonces haciéndolo una y otra vez, inevitablemente da resultados, ¿no? Con el tema de la música, pues también desde chiquitito hasta que me lo empecé a tomar un poco más en serio, y el aikido surgió hace 15 años, muy poco buscada, ¿no? Probé y de repente al mes me vi enganchado, y al año era una actividad que se ha convertido en una de las más fundamentales en mi vida.
Quisiera compartir a las personas que nos escuchan y de hecho el video que vamos a compartir en YouTube voy a dejar algunos links de los trabajos de Miguel porque me gustaría que vieran, como dice, la envergadura de los trabajos que ha hecho. Pero para eso, como tú dices, has pasado un proceso hablas de 24 años, ¿sí? Y las personas, independiente si eres emprendedor, independiente si eres profesional, independiente si eres artista, deportista, lo que tú quieras, solamente vemos a la persona, pero no vemos todo el camino que ha recorrido y a veces nos damos por vencidos, como tú decías, muy rápido, queremos conquistar resultados muy rápido. Pero respecto a esto, ¿tú te acuerdas la primera vez que tuviste, no sé si se dice un casting para participar en un comercial? ¿Te acuerdas de esa primera vez? ¿Qué sensaciones había dentro de ti? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasó? ¿Te contrataron? ¿No te contrataron? Cuéntanos un poquito. Me acuerdo como si fuese ayer, ayer mismo. Fue hace 24 años y era un casting para participar en un programa de televisión que se llamaba el Club Disney. Entonces yo tenía 18 años, acababa de meterme en mi primera escuela de interpretación y en ese casting yo no fui capaz de hacerlo. No fui capaz, me temblaba tanto el cuerpo que me ponía delante de la cámara y no era capaz de hablar, no me salía el sonido. Entonces fue muy gracioso porque empecé a dejar pasar a compañeros para que lo hiciesen a ver si me calmaba, pero cuanto más pasaban, más nervioso me ponía y entonces ya se fue todo el mundo y quedé solo yo, ¿no? Y ni siquiera así fui capaz, ¿no? Entonces el primer casting fue horrible. Si me hubiese fijado solo en ese primer casting, lo hubiese dejado, porque cualquiera que hubiese visto ese casting pues diría, este chico no vale, o si yo le hubiese prestado mucha atención, pero había algo en mí, intuitivamente, que sabía que esto hay que hacerlo muchas veces. Mira, a veces justamente lo que decía, ¿no? Las personas solo vemos como el resultado, pero no vemos todo ese proceso y pensamos que somos los únicos que cuando nos paramos frente a un público, frente a una presentación, frente a presentar una idea, frente a los más jóvenes que nos ven hasta conquistar a una chica, ¿no? Y creemos que somos los únicos que experimentamos esos sentimientos que dices tú en ese momento, te paralizaste, dejaste pasar personas. Muchas veces nos pasa eso. O sea, llegan las oportunidades, creemos que no estamos listos, las dejamos pasar, la toma otro, tal vez seguimos esperando, la toma otro, y ese es el problema. O sea, dejamos pasar una, otra y otra y otra oportunidad esperando en algún momento estar listos, pero tú aún ahí, estando o no listo, lo intentaste. ¿Y después qué vino? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Lo conversaste con alguien? ¿Hablaste con tus profes de teatro? ¿Cuándo surgió la siguiente oportunidad? Y ya de ahí dijiste, ¿en qué momento, después de, si te acuerdas, hubo un antes y un después? Es decir, ¿te acuerdas tal vez cuál fue tu momento en el que dijiste, mierda, creo que ya me siento en mi flow y ya soy capaz de pararme aquí con más tranquilidad, dominar este miedo, dominar esta angustia o descubriste algo que te ayudó como a avanzar de manera más fluida? Sí, descubrí que a medida que repetía las cosas que me daban miedo, me empezaban a dar menos miedo. Eso es lo que descubrí. O sea, tuve años y paralelamente a los castings, yo, claro, estaba en mi escuela de teatro. En la escuela de teatro era prácticamente igual. Las primeras veces prácticamente no podía ni hablar. Tenía tal pudor y eran unos nervios que superaban mi capacidad de control. Y me costó unos 3 años más o menos empezar a relajarme en escena. Unos 3 años más o menos. A los 3 años de repente empecé a ver que me empezaban a salir cosas que antes quería hacer y no me salían. Ahora ya me empezaban a salir. El cuerpo estaba un poco más relajado que antes, ya no había tanta tensión, ya no había tanta disociación, digamos, entre los ojos que uno se pone y que le critican y los ojos que están viendo, ¿no? Cada vez había más ojos que están viendo y menos de estos, ¿no? Entonces, fue un proceso poco a poco. Es que no hay un día que de repente te das cuenta, te van cayendo fichas y vas dándote cuenta de que hay ciertas leyes que operan en el aprendizaje y que si las haces y las respetas, funcionan. Lo que pasa es que no puedes mirar toda la dimensión de la montaña, ¿no? Porque si no te vas a ver totalmente superado, ¿no? Solo tienes que dar un paso y luego otro paso
sabiendo que son pasos buenos. Para eso también pues tienes que saber que utilizar buenas técnicas de aprendizaje. Tienes que meterte, en el caso del teatro, meterte en una buena escuela con un buen profesor que tenga un buen sistema. En el caso de la música, tienes que seguir un método de música que sea contrastadamente bueno, que se sepa que funciona, ¿no? Si haces aikido, tienes que hacer las técnicas de la forma más precisa posible, ¿no? Ahí es cuando funciona la repetición. Ahora bien, lo he vivido a nivel personal y también lo he leído y lo he escuchado, y es que en la medida en que tú vas avanzando, por ejemplo, pasaron esos 3 años y tú dijiste, oye, y eso me encantó, empiezas a como borrar o darle tanta importancia a esos ojos que son los tuyos mismos, que te critican, que te juzgan, que te sienten sin la capacidad necesaria para hacerlo, cuando en realidad ya estás listo. O sea, cuando en realidad ya has pasado por tanto y empiezas como a apagar esa vocecilla que jode bastante y que es lo que no nos deja avanzar. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues tú vas desarrollando cierta maestría, cierta habilidad y los retos también van creciendo, ¿cierto? Y pasan esos 3 años, empiezas a sentir más tranquilidad, pero me imagino que también vienen nuevos retos. Sí, vienen nuevos retos y nuevos bloqueos y de repente te vuelves a encontrar en territorios que no conocías. Es que así es la vida, ¿no? Uno puede estar en la zona de confort y entonces tener maestría en dos cositas y quedarse ahí el resto de su vida, o de repente la evolución inevitablemente lleva a territorios nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te vas a ver en las mismas. Vas a estar ante algo que no conoces y tienes que aprender a conocerlo y tienes que conocerlo. Y eso va a llevar un tiempo hasta que lo habites. ¿Sabes? Enfrentarte a un nuevo reto en la vida no significa más que entrar dentro de esa puerta y empezar con una vela a ver qué hay por ahí. Y poco a poco ir entendiendo qué es lo que pasa y cómo puedes hacer para mejorar día a día, ¿sabes? Con pequeños pasos. Súper. Ahora bien, me imagino que lo mismo pasó con el tema de la música, entonces entras, empiezas a explorar, vas conociendo, se muestran algunos desafíos, vienen miedos. Hay algo que me gusta bastante de lo que dices. Muchas veces pasa que nuestra arrogancia, a ver, hay dos cosas. Una, el miedo excesivo que paraliza a las personas, o la arrogancia, que lo que hace es que también los estanque. Y es porque tú decías, yo busqué personas que me ayudaron, o sea, estaba en una escuela, estaba aprendiendo técnicas, estaba estudiando, y eso también es fundamental e importante, ¿no? Que te da la posibilidad de crecer, de ir evolucionando, de ir aprendiendo. Tú dices que estabas en una escuela, pero ¿cómo fue para ti el hecho de, o existieron dentro de ti algunos mentores o personas que te ayudaron a impulsar tanto tu carrera, tanto a trabajar con tu seguridad, con tu confianza, como ir avanzando? ¿Y qué impacto tuvieron, si es que existieron esos mentores dentro de ti, de tu vida, o han tenido? Por supuesto, he tenido muchísimos mentores y me han influido absolutamente en la vida y creo que es importantísimo tener buenos mentores. Es fundamental, porque ellos ya están o te pueden mostrar el camino de donde quieres estar y te van a resolver unas dudas que te van a ahorrar mucho tiempo y esta vida tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces siempre yo creo que hay que buscar buenos maestros en cualquier cosa. En mi caso yo he tenido muy buenos maestros en interpretación, grandes maestros que me han marcado en la forma en la que hago hoy día las cosas. También he hecho trabajo personal a nivel terapéutico durante años. Me he formado en Gestalt, que es un tipo de psicoterapia humanista, que yo lo utilizo como, tanto como herramienta de desarrollo personal como también herramienta de construcción de personajes. Entonces siempre tengo un maestro de guitarra ahora que me enseña, estoy siguiendo varios métodos de guitarra, también de pues, métodos que se sabe que funcionan. Entonces, claro, hay que inspirarse no solo de la gente que está donde a ti te gustaría estar, sino también de la gente que te puede llevar allí. Súper. Aquí me parece chévere compartirles que si bien Miguel dice que tiene un profe o un maestro de música, él tiene mucha experiencia en música. Yo he estado en vivo en alguno de sus conciertos donde ha estado tocando, y ojalá al final tengamos un pequeño espacio para que compartas un pequeño guitarrazo antes de cerrar este espacio. Ojalá que nos dé el gusto de hacerlo. Pero entonces ahora sí voy a ir conectando con la idea central de este espacio, y es que tiene que ver con la repetición lleva a la maestría, ¿cierto?
Entonces, mira, hay un elemento que no conocía y que me parece interesante y es eso, vas integrando cosas que aparentemente no tenían que ver. O sea, música, teatro, bueno, arte. Luego te vas a Aikido, que es artes pero marciales, ¿no? Y luego te vas a otro que yo diría que es un arte que tiene que ver con el trabajo de la mente, que es la psicología gestal. Y a partir de ahí dices, de todo esto que he practicado, de todo esto que he estudiado, de todo de esto que he vivido, estoy encontrando un método, desarrollando un método, trabajando en un método que se basa en la repetición. Entonces, si de alguna manera pudiéramos empezar a resumir como las personas que nos escuchan, que son nuevas en lo que quieran, que tienen miedo a lanzarse, a intentar, que de alguna forma se sienten paralizados porque normalmente nuestro miedo viene de mucho del qué dirán, ¿no? De cosas externas, no es tanto de qué tan capaces seamos o no, sino mucho de qué van a decir y por ese miedo se mantienen en donde están. ¿Qué le dirías a ese que nos está escuchando, nos está viendo y quiere emprender su primer negocio? Quiere tal vez lanzarse a tocar guitarra, tal vez ni siquiera como famoso, pero frente a una plataforma y compartir su voz. Esa persona que tal vez quiere grabar un video y compartir un mensaje con las personas. Esa persona que está aburrida de su trabajo, que dice, esto no es lo mío, estoy mamado, estoy aburrido, estoy cansado. ¿Cuál sería ese primer paso que tú le dirías? Sí, pues le diría que es fundamental entender que hacer bien algo o que salga bien algo es el resultado de un proceso, de un proceso. Entonces, quien entienda eso va a poder encarar cualquier tipo de cosa que quiera hacer en la vida y la va a poder hacer, porque hay cosas que son más o menos, diría que casi matemáticas, ¿no? Si un guitarrista se tira 30.000 horas practicando, es que es casi imposible que no sea un guitarrista cojonudo. Es que tiene que haber desaprovechado el tiempo que te cagas. Porque si lo ha aprovechado bien y ha seguido un sistema correcto, aunque haya tenido que empezar muy despacio y con mucho esfuerzo, pero poco a poco irá viendo que hay mejora, porque el tiempo invertido en algo da resultados siempre, siempre. Entonces, alguien que quiera emprender tendrá que asumir primero, si no ha emprendido nunca, que no sabe y tiene que empezar a dar pasitos muy pequeños, muy pequeños. Alguien que quiera aprender a tocar la guitarra, pues lo mismo. Va a tener que entender que parte de cero y va a tener que ir muy poco a poco, muy poco a poco. Entonces, lo primero es no acobardarse, digamos, y empezar a hacer lo que quieras. Porque se puede empezar a hacer lo que te dé la gana. Se puede empezar. O sea, luego además, la excusa que se puede uno poner es, bueno, voy a empezar y luego ya si eso lo dejo. Pero por lo menos lo primero es empezar. Y luego entender que hay que ir poco a poco. Pero si entiendes eso, si empiezas, no paras y sigues poco a poco, solo es cuestión de tiempo. Miguel, hay algo que me llama la atención bastante y es que tú dices, hace 24 años empecé a practicar arte, que es música, actuación. Hace 15 años empecé a practicar Aikido. Y obviamente las personas estamos tan bombardeadas de tanta basura, de tantas cosas, de tantos sueños comprados o de tanta publicidad, de tanta mierda, que vemos y compramos sueños de otros y queremos aprender, tal vez hoy música, mañana queremos aprender a bailar, tal vez ahora está de moda el tema de Forex o Bitcoins, o tal vez queremos abrir un podcast, o tal vez queremos, no sé, infinidad de cosas. La primera pregunta es, en esos 24 años en donde has estado focalizado y has practicado esto que dices, la repetición, 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 que te da la maestría que hoy tienes, pero en esos 24 años, ¿cómo has lidiado con todas esas distracciones que vienen del mundo? Es decir, ¿has explorado otras cosas o simplemente decidiste pegarte a eso y te olvidaste de lo demás? Porque, como dices, la repetición es la base de la maestría. Pero en tu caso personal, ¿qué pasó? ¿Pudiste o fuiste capaz de mandar toda la mierda o exploraste, pero te pegaste a algo, te enfocaste en algo? ¿Y cómo hiciste para hacerlo? Porque muchas veces es bien difícil. A ver, en mi caso, yo no necesito enfocarme. Por lo menos con las grandes cosas, cuando uno está haciendo lo que le apasiona, se enfoca de una forma natural. Yo ahora, con el confinamiento, estoy practicando del orden de 6 a 8 horas guitarra, ¿no? Con distintos métodos. Antes por tiempo no era posible, ahora por tiempo sí lo es. ¿Me supone un esfuerzo? Realmente no. Cada vez que engancho la guitarra
la agarro con muchas ganas. Hay veces que me cuesta un poco, ¿no? Y que me tengo que obligar, ¿no? Pero porque sé que cuando me siento y empiezo, hay placer y hay disfrute, ¿no? En el aprendizaje, porque yo he aprendido también a que me guste mucho estudiar. También te tiene que gustar estudiar. Entonces, en las cosas que yo he hecho toda mi vida, por ejemplo, la interpretación, lo he hecho hasta ahora porque me lo ha pedido el cuerpo, no porque haya tomado una decisión de voy a, simplemente lo hago porque me apetece, ¿no? Y las ganas de mejorar también son naturales, no las tengo que encontrar. Por supuesto que he tenido crisis y lo he mandado toda la mierda y he estudiado otras cosas. Hay que estar abierto a la llamada, ¿no? Que tenga uno. Yo creo que por eso es muy importante el reconocer la intuición. La intuición es la que te permite reconocer las llamadas de cosas que te resuenan, ¿no? Entonces yo simplemente intento escuchar esa llamada y estar en lo que me apetezca hacer. Como lógicamente me va a apetecer hacerlo bien, pues entonces, pues a medida que hago cosas y me divierto, pero también estoy entrenando y practicando y repitiendo mucho. Súper. Por ejemplo, a mí me encanta actuar, pero si a mí me das un papel, una frase, la primera vez la voy a hacer mal. Es que lo voy a hacer mal. Porque si este señor no tiene nada que ver conmigo y están pasándole unas cosas que a mí no me pasan, yo la primera vez que lo lea va a ser horroroso. Esa base de repetir, de repetir, de repetir, que te empiezas a dar cuenta y dejas, digamos, que haya algo que empiece a meterse dentro de ti. No te estoy diciendo nada metafísico, ¿no? Sino que hay una especie de sabiduría que poco a poco empiezas a integrar. Y eso, lo único que yo he conocido que funciona es hacerlo una y otra vez, pero de una forma consciente. Bien, hay varias cosas que recojo. La primera, que tocaste una fibra, algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con el tema de cuando tú decías, a mí me ponen un guión y la primera vez, y sobre todo si no conecto con el papel o como las circunstancias del papel, pues me va a costar, la primera vez dijiste, lo voy a hacer probablemente mal, pero cuando voy siendo más consciente, lo voy integrando de forma consciente, pues llegará un punto en el que esté listo para lanzar ese papel. ¿Qué pasa? Y esto es una consulta muy puntual y personal y tiene que ver con si algo me ha costado y algo he trabajado como emprendedor, aquí para los que me escuchan también, es el tema de ahora mismo que estoy en el mundo del tema de los infoproductos y el poder grabar de alguna forma algunos ads y otras cosas o anuncios. Me decía uno de mis mentores que hay dos tipos de personas, los profesionales y los demás. Y me decía, y los profesionales casi no dejan nada a la improvisación. Los profesionales estudian una y otra y otra y otra y otra vez hasta que están tan listos. Él me decía que, por ejemplo, en términos de un taller, me decía, tienes que memorizarte el taller también, que sabes en qué momento va el chiste, sabes en qué momento te coges el pelo hacia atrás, sabes en qué momento haces un silencio, sabes en qué momento alzas la voz para que la gente sienta esa vibración. Y decía, si algo me ha costado es como tengo que soltar la improvisación y tener que estudiar, para de alguna forma también es un papel. Entonces, ¿cuál es el tip aquí? Porque la base de la actuación es esa, es estudiar, estudiar, estudiar. O sea, ¿cuál es la base aquí? ¿Hay alguna magia, hay algún truco detrás de esto? ¿Les enseñan algo que nos pudieras compartir aquí? No Sí, solo a mí me pasa, creo que hay otras personas que me escuchan y les pasa y es como, joder puta, yo no soy un actor. Y a veces, de hecho, otra cosa, nos sentimos o me llego a sentir como, ah, mierda, no es que quiera engañar a la gente. Cuando estudio esto es porque en realidad lo creo, lo vibro, pero me decía mi mentor, pero tienes que hacer como si lo actuaras, güey, porque de esa manera va a conectar más con las personas. sí, bueno, lo primero yo estoy 100% de acuerdo con tu mentor, o sea, 100% de acuerdo con ese procedimiento. Yo abogo por hacer las cosas de una forma estructurada y siguiendo un guión o una escaleta hasta que te salga perfecto. Es que, ¿qué prefieres? ¿Estar improvisando y en un momento dado de repente meter la pata y estar en un directo y quedar fatal o tenerlo todo perfectamente ensayado, estudiado? ¿Qué pasa con esto? Hay varias cosas. Lo primero, el ponerte delante de una cámara hay que entender que no es algo fácil.
¿sabes? Es como que cuando uno se pone delante de una cámara, de repente es como las primeras veces, ¿no? Como que no eres tú. O sea, y tú además te das cuenta de que no eres tú, ¿no? Claro, porque de repente estamos en lo de siempre. Es algo que de repente está fuera de ti, te lo pones enfrente y te hace falta aprender a hacerlo. Y no lo sabes hacer. No esperes a que te salga bien a la primera, ni a verte relajado, ni natural. Te vas a tener que poner muchas veces delante de la cámara. Y aquí hay varias opciones. La primera es ponerte tú solo en tu casa, grabarte cientos y cientos y cientos de veces y mirarte, ¿vale? Pero no vas a dejar de hacer tus infoproductos hasta que te conviertas en el Al Pacino de las publicidades, ¿no? Sí. Entonces, la otra manera es, mientras te grabas tú solo y ensayas en casa, y es muy importante que ensayes y repitas y pues imagínate, si quieres lanzar un speech de 30 segundos, esos 30 segundos, grabártelos una y otra vez y preguntarte, ¿qué quiero que la gente vea de mí? Quiero que vea una persona relajada, positiva, sonriente, convincente, sincera, generosa. Bueno, las cualidades que tú quieras que se te vean, ¿no? Y realmente no engañarte y cuando te grabes, luego ver lo que has grabado y decir, a ver, me veo relajado, me veo sonriente, me veo tal, y en la siguiente repetición intentar corregir los errores que haya habido. También con el habla. El hablar a una cámara de una forma natural requiere una práctica. Entonces es muy bueno leer en voz alta, leer cosas en voz alta, empezar a acostumbrarte a escucharte tu voz y las entonaciones y todo eso. Y eso es un proceso que también lleva tiempo y repetición. Y luego hay una cosa que dicen los americanos, que dicen que es better done than perfect. Esa es otra cosa, que es mejor hecho que perfecto. También el hacer directos y directos y directos y exponerte una y otra vez a la cámara te va a ayudar a que te termine relajando y que las cosas vayan funcionando cada vez mejor. Súper. Aquí tomé las notas. Lo voy a poner en práctica. Y a propósito, estoy leyendo un libro de un tipo que me fascina, me encanta, lo admiro bastante. Él se llama Russell Branson, que es el fundador de ClickFunnels. Y él decía, para construir una marca personal y para generar una audiencia y para sentirte cómodo hablando en vivos, precisamente te dice, solo tienes que hacerlo todos los días durante 365 días, sin parar, sin excusas, sin nada. Y llegamos a lo mismo que tú dices, es repetir, es practicar, es prepararte en el camino, no esperar a que todo sea perfecto, porque si no te vas a quedar parado ahí todo el tiempo y lo único que te va a hacer perfecto es la práctica. Ok. Y Bueno, también, para ir, sí. no, que creo que también hay que entender un poco lo que rodea, lo que puede rodear a la práctica o a cualquier tipo de actividad, que también es, si tú quieres hacer algo que quieras en la vida, sea lo que sea, vas a tener que dejar de escuchar voces que te despisten. O sea, vas a tener que estar, lo que te vas a tener que enfocar es en no permitir que el ruido entre dentro de tu cabeza. Gente pues diciendo que ya eres mayor, gente que dice que ¿por qué? Gente que dice que es muy difícil, tus voces interiores, ¿no? Eso diciendo no vas a llegar a poder nunca dominar esto, no te va a salir bien. O sea, eso realmente es lo que hace que la gente empiece y luego abandone, ¿sabes? Hacer caso a esas voces. Creo que cuando uno empieza una actividad, empieza algo, tiene desde el día número uno que empezar a fortalecerse mentalmente en contra de lo que sea cualquier pensamiento negativo que te diga que no puedes, porque es mentira, porque son condicionamientos automáticos, culturales y familiares y lo que sea. Pero las evidencias científicas dicen que si tú haces algo y lo repites de una forma suficiente, lo vas a llegar a poder hacer bien. Súper. Están escuchando. Primero hago un paréntesis. Creo en la genética y creo que sí hay personas que están predispuestas a que su crecimiento en ciertas áreas sea más acelerado. No creo en que como seres humanos somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, o tal vez sí, pero la genética es bien importante. Pero
algo en lo que también creo, y es la base de lo que estamos hablando hoy, es la repetición. Miguel decía, si tú lo crees, si tú lo sientes, si tu intuición te lo dice, si tu corazón te lo dice, si te apasiona, independiente de que va a haber distracciones en el exterior, de que va a haber cosas que te hagan desenfocarte, ese llamado te va a volver a traer al camino. Y lo único que te va a dejar avanzar y lo único que va a fortalecer ese llamado en tu corazón es la práctica. Entonces, si no has comenzado, ayer es el mejor día para comenzar. Hoy empiezas a dar tu primer pequeño paso y después de 24 años, dice Miguel, siente la tranquilidad, la capacidad para compartir su voz, que es lo que va a hacer hoy, ahora mismo que cerremos, pero sobre todo tiene la humildad para seguir aprendiendo, la humildad para seguir pagando, porque aprender cuesta de alguna forma. A veces es dinero, a veces tu tiempo, a veces puede ser un trueque, pero tienes que estar dispuesto y ser humilde también para seguir creciendo, porque si no te estancas. Entonces, Miguel, recapitulando y para ir como concluyendo. Sí, yo simplemente creo que vivimos en una sociedad en la que se ha implementado tanto la inmediatez que hemos dejado de saber cómo funcionan las cosas. Vivimos en una sociedad tan llena de estímulos, todo tan rápido, que realmente estamos dejando de saber lo que hay que saber. Digamos que Internet se está empezando a llenar de tahúres que te dicen que puedes dominar la guitarra en 30 días, o que puedes construir tu negocio en un mes, o que puedes... Es decir, todas las publicidades van enfocadas a que sea todo muy corto, muy rápido y muy fácil. Y eso es mentira. Y eso va en contra de las leyes del aprendizaje y de cómo funciona el mundo. Es que ya está el dicho que se dice, Roma no se construye en un día. Cualquier tipo de maestría requiere tiempo. Es directamente proporcional al tiempo que le inviertas. No hay otra. Totalmente de acuerdo. COVID no se construye en un solo día. Esa mierda venía desde hace tiempo atrás. Que los chinos no lo quieran aceptar es otra cosa. ¿Quién sabe? Y entonces, totalmente de acuerdo. Ese mundo en el que vivimos de inmediatez, bien lo decías, los anuncios. Aprende a tocar guitarra en 30 días. Sí, es posible aprender, pero no como tu cantante favorito, como ese experto que ves allá o como un Pink Floyd. Él lleva toda su vida practicando. Sí, yo creo que prácticamente cualquier cosa realmente que uno se proponga eh, puede por lo menos ponerse en el camino. Yo no sé si tienes 60 años y quieres jugar en la primera división del Real Madrid, pues no lo sé si lo vas a conseguir, ¿sabes? Pero sí puedes meterte en el equipo de tu barrio de fútbol, decir a los chavales que te enseñen algunos trucos para hacerlos tú a tu ritmo, con tu condición física, y divertirte y estar haciendo la actividad que tú quieres, ¿no? Por supuesto que hay que ser realista. Y algo aquí, como para ir cerrando también de mi parte, lo que dices es meterte en el camino, o sea, no hay limitantes para comenzar. Y saben, lo chévere y lo bonito que yo veo de cuando te metes en el camino es que empiezas a hacer conexiones de toda tu práctica, tu experiencia de vida y tu aprendizaje. Regresando al caso, decías, oye, si tienes 60 años y te metes al Club Real Madrid, pero resulta que durante 30 o 40 años tu profesión fue ser un buen gerente de una compañía y te dicen, o sea, brother, ¿qué visión tan estratégica tienes? Aunque quisiéramos que jugaras, ahí no es posible, pero ¿te gustaría ayudarnos a dirigir el equipo? Y es Por cuando ejemplo, empezamos a hacer esas conexiones tan locas que claro. los resultados también se empiezan a ver en donde tal vez no imaginábamos. Pero para eso tienes que ponerte en el camino. Sí, sí, por supuesto. Bien, Esa es la entonces, magia de la vida. bueno, vamos a cerrar con tu libro favorito. ¿Cuál es el libro que más ha tocado tu corazón? Uf, bueno, pues no sé, hay muchísimos. Hay muchísimos. Hace unos meses me leí Aprender a amar de Oso y me parece un libro muy interesante y sobre todo para estos tiempos. Me interesa mucho, no sé, literatura de ciertos maestros o de ciertos gurús. Jodorowsky me gusta mucho, La danza de la realidad, Castaneda, no sé, me gusta leer biografías. Súper. ¿Tu podcast favorito ahora mismo? Bueno, hay un chico, no escucho mucho podcast, pero hay un chico que se llama Isra García,
que, que tiene una visión de las cosas también muy interesantes, que hace como experimentos de estoicismo, está muy enfocado a la autorrealización y es de los poquísimos podcasts que escucho. Súper. Y por último, palabras finales. ¿Qué te gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Tu mensaje como final, antes de que, si es posible, nos eches un guitarrazo, pero tus palabras finales. Bueno, pues lo primero, que tenemos que estar todos juntos en esto de cualquier manera. Si no puede ser de manera presencial, pues que sea de manera digital, que sigan los vínculos, que sigan las sinergias, que intentemos tener esperanza y sobre todo pues pensar que esto nos va a llevar a un camino nuevo y será un aprendizaje nuevo y tendremos que repetir y repetir sobre cosas que no sabemos para empezar a habitarlas, para poder adaptarnos a todo lo que pueda venir. Mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias, Miguel. ¿Te gustaría cerrar con un pequeño estrofa, es posible, de una canción? Una canción que nos anime, que nos mueva a este mensaje que acabas de dar, que nos ayude a sentir que no estamos perdidos. Hay más personas, independiente de la forma en la que hoy mismo nos estamos conectando. Pues no sé qué puedo... Lo que tú quieras, que salga de tu corazón. A ver. Bueno, pues voy a tocar nada, Ain't No Sunshine de Bill Withers, que además se murió la semana pasada y bueno, Ain't No Sunshine es. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder when she's going to stay. Yeah. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Yeah. I know, 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 I know. Excelente, un fuerte aplauso y yo sé que las personas que nos escucharon también. Muchas gracias por compartir este espacio, Miguel. Muchas gracias por compartir también tu arte por este momento. Ya son las horas de la noche por allá en España, pero todo es posible. ¿Tienes algo más que compartirnos para cerrar? No, nada, darte las gracias y mandarte un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu familia. Muchas gracias, tío.